Vamos a hablar ahora con Juan Enrique Cadiñanos, director para España de Admiral Markets. Muy buenos días, Juan Enrique. Muy buenos días, ¿qué tal? Encantada de poder charlar contigo. Acabamos de conocer el dato del IPC de marzo. Sube al 1,3%, su mayor alza en casi 2 años, principalmente, que me trabo, por luz y gasolina. Es el dato que acabamos de conocer ahora a las 9 de la mañana. La verdad es que todo lo que ha venido a ser, ¿no?, consumo en los últimos meses ha ido más enfocado en esa dirección que en otro tipo, y lógicamente el crecimiento se ha estacionado, se ha consolidado sobre todo en esas pautas, y en definitiva el crecimiento ya no digo que vaya a revertir porque no creo que vaya a cambiar mucho en el corto plazo, pero es cierto que en definitiva vamos a poder ver un crecimiento más pausado en ese tipo de sectores, en ese tipo de mercados, y lógicamente enfocado en otras vías, aunque todo dependerá lógicamente de esa evolución de la pandemia y sobre todo el tema de las vacunas, el cómo poder ir saliendo, comercializar, viajar, etcétera, etcétera. Iremos viendo poco a poco esos pasos y ver la evolución de los mercados en base a esos sectores principales. Lo cierto es que los mercados europeos continúan, algo aletargados, ¿no? Parece que no terminan de moverse del todo. Tampoco les afecta ya, esto ya lo comentaba ayer con otros analistas, parece que ya no afectan ni las noticias relativas a la pandemia, ¿no?, que ya se han hecho inmunes, porque ayer conocíamos esa noticia, ¿no?, de que Janssen no iba a enviar las vacunas, iban a paralizar la vacunación temporalmente hasta que se resolviera ese caso de los trombos, se estudiara un poco. No sé cuándo vamos a verlos empezar a coger un poco de tono. Es cierto que, lógicamente, el hecho de que hablemos de vacunas que de una forma u otra no han podido tener el testeo necesario o sobre todo suficiente por esa necesidad, ¿no?, y por esa rapidez en cuanto a la salida de las mismas, pues lógicamente había muchas posibilidades de que pudieran salir casos adversos, de que pudieran salir contraindicaciones y que esto supusiera la paralización de las mismas, un estudio y un análisis de ello, y esperar a ver. Cuando hablamos de una necesidad y de algo que tiene que salir de forma muy, muy rápida, al final es como todo, ¿no? El hecho de ir rápido nos puede suponer el tener que parar en un futuro cercano, es lo que estamos viendo ahora, y hay mucha incertidumbre, genera muchas dudas, sobre todo para el corto plazo y la suministración, el suministro que pueda haber de estas vacunas, sobre todo de cara a ese medio plazo, pero ahora mismo mercados paralizados, aunque es cierto que no afecta a la renta variable. Si viéramos esta noticia hace, no sé, diría unos 4 o 5 meses, veríamos caídas mucho mayores, mucho más prolongadas en los mercados, pero aún así vemos cómo el mercado de renta variable, con noticias negativas de cara a esas vacunas, de cara al suministro de las mismas y sobre todo a la paralización de alguna de ellas, vemos cómo el mercado ni reacciona, sin apenas caídas en el caso del DAX, tampoco en el caso del Eurostoxx, y por supuesto tampoco para un mercado americano que sigue fuerte, sigue representando bien en esas referencias empresariales, y sobre todo vamos viendo cómo los resultados empresariales no han sido para nada negativos. Veremos ahora el turno de la banca y se espera que el sesgo final sea también favorable. Juan Enrique, tengo que cortar porque está ahora mismo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, compareciendo sobre los datos y las gestiones en relación con el estado de alarma, y aquí la actualidad manda, así que te agradezco que nos hayas acompañado esta mañana y mañana o cuando podamos analizaremos No más os en preocupéis. detalle los mercados. Muchas gracias, Juan Enrique. Sin problema, gracias a vosotros. Saludo. Hasta luego.